Había una vez en un lugar llamado La Rochela, en Colombia, un grupo de personas valientes que se habían unido para proteger a los demás y buscar la paz. Estas personas eran defensores de derechos humanos. Un día, cuando el sol brillaba en el cielo, decidieron reunirse en una hermosa finca para hablar sobre cómo podían hacer del mundo un lugar mejor. Sin embargo, en medio de su reunión, aparecieron unos hombres malos, vestidos de civil y con armas largas. Estos hombres eran como lobos disfrazados de ovejas y querían hacer daño a los defensores de derechos humanos, solo porque estaban ayudando a los demás. Los hombres malos separaron a los valientes de La Rochela y los obligaron a responder preguntas muy difíciles. Después, hicieron algo muy feo y cruel, quitándoles la vida. La comunidad de La Rochela quedó muy triste y con mucho miedo. Este hecho terrible demostraba que, en esos tiempos, Colombia vivía en medio de mucha violencia y que muchas personas malas no eran castigadas por el mal que hacían. Aunque los amigos y familiares de las personas valientes exigieron justicia, parecía que nadie los escuchaba. El proceso para investigar lo que había pasado fue muy lento y no dio muchos resultados. La mayoría de los hombres malos no fueron castigados, y esto hizo que la tristeza de las familias fuera aún más grande. Viendo que su propio país no les daba justicia, las familias y amigos fueron a pedir ayuda a una corte muy importante llamada la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la corte comenzó a estudiar lo que había pasado en La Rochela y a escuchar a los sobrevivientes y a los familiares de las personas valientes. Estos testimonios eran como pequeños pedazos de un rompecabezas que ayudaron a la corte a entender mejor el horror que se había vivido. La corte también revisó muchos informes y documentos que demostraban cómo era la vida en La Rochela y otras partes de Colombia en ese tiempo de tanta violencia. Años después, el 11 de julio de 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó una decisión muy importante. La Corte dijo que el Estado colombiano había sido responsable de lo que había pasado en La Rochela. La razón era que no habían protegido a los valientes defensores de derechos humanos cuando más lo necesitaban. También indicó que el Estado no había investigado bien el caso ni sancionado a los responsables, lo que significaba una gran injusticia. La Corte pidió al Estado colombiano que hiciera varias cosas. Investigar nuevamente lo que pasó en La Rochela y castigar a los hombres malos, compensar a las familias y a los amigos de las personas valientes por el sufrimiento que habían vivido, y tomar medidas para que algo así nunca volviera a pasar. Esta decisión fue muy importante para Colombia y toda América Latina, pues les recordó a todos lo valioso que es proteger los derechos humanos y asegurarse de que haya justicia para todos. Con esperanza y trabajo, la historia de La Rochela se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia y la protección de los ciudadanos. A partir de entonces, cada vez que los niños de La Rochela miraban al cielo y veían el sol brillando, recordaban a aquellas personas valientes que dieron su vida por un mundo mejor y prometían seguir su ejemplo, defendiendo la paz y los derechos de todos.